Fucking maravilla, ¿eh? Fucking panza y fucking maravilla. La Retroid Pocket 4 Pro. La Retroid Pocket 4 Pro ya está aquí y ha venido para quedarse. Una consola con muy buenos acabados que está ahora mismo en la boca de todo el mundo por su relación calidad-precio. Se dice que vuelve con solvencia consolas como Wii, PlayStation 2, incluso Switch. Pero como dice uno de mis grandes referentes, Tuber Viejuner, si quieres jugar a Switch, cómprate una Switch, siempre vas a jugar mejor, te lo aseguro, que con esta consola. Pero oye, yo la llevo probando una semanita y la verdad es que estoy alucinado. Un consejo que os doy es que si estáis interesados en ello, os esperéis unas semanas, porque sí que es verdad que ha salido con ciertos fallos, como fallos en los gatillos, en los muelles de los gatillos. A mí, por ejemplo, no me funciona el L3, el stick para adentro, no me funciona. Veremos cómo trabaja esta gente en su atención al cliente, porque ya me he puesto en contacto con ellos. Ellos están en Año Nuevo Chino, así que nos van a responder hasta el día 19. Pero me imagino que me enviarán otro stick para cambiarlo. Pero bueno, eso no me ha dificultado mucho el probarlo, más allá de que, por ejemplo, en el cloud, pues oye, no tener el L3, pues para juegos que tienes que correr, por ejemplo, es un poco chungo. Pero la verdad es que estoy bastante encantado. No os puedo dar una opinión global, no he hecho una review porque me falta probarla mucho. No quiero adelantarme, quiero ir probando plataformas bien, intentando optimizarlo lo mejor que pueda. Y nada, estamos en este vídeo para enseñaros una versión de Dolphin que me está funcionando muy bien. Me está funcionando mucho mejor que la oficial. Es la MJR2, pero una en particular, un fork en particular que luego os enseñaré. Y bueno, os voy a enseñar esto con mi mejor intención para configurar tanto la pantalla para que el dedo sea vuestro puntero, para configurar ciertos ajustes, para que os vaya guay. No soy un experto, no soy un entendido, soy simplemente un aficionado que quiere, pues eso, compartir con vosotros pues lo poco o mucho que he aprendido. Y creo que bueno, he conseguido que funcione realmente bien con juegos pesados que con Dolphin oficial, la verdad, sin meterle hacks y sin historias, pues iban un poco mal, la verdad. Así que nada, sin más dilación, pasamos a plano con la consola y os enseño cómo configurar este Dolphin y hacemos una prueba con un par de juegos para que veáis cómo tira. Y nada más, vamos allá. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. Vamos a ver, vamos a tener en cuenta que esta pantalla es muy pequeña. He dejado el foco fijo. No sé si vais a poder leer bien las cosas, no lo veo muy claro. Pero bueno, yo os las iré diciendo de todas formas, todo lo que vayamos haciendo os lo iré diciendo, os lo intentaré enseñar lo máximo de bien posible. Por si a alguien le interesa, estos caps son de una marca que se llama Skull. Son Skull Caps, tengo una revisión por mi canal, os dejaré el enlace pues, como por aquí o algo así. Y si os interesan, pues mira, por ahí están. Me gustan mucho por el tipo de goma que tienen, pero hemos venido a otra cosa. Vamos a ver, lo primero de todo. Y claro, alguna vez tendré que, ¿sabes? Porque no leo, tengo que leer a través de la pantalla y esto es imposible. Vamos a ver, lo primero de todo es ¿qué Dolphin estamos usando? Pues ahora os voy a decir el Dolphin para que lo veáis claramente. Vamos a ver. Mirad, estamos usando este Dolphin de aquí. Dolphin MMJR2 VBI versión 2.1.010 APK. ¿La estáis viendo ahí? Es esta de aquí. ¿Vale? Este es el Dolphin que estamos usando. Vale, pues vamos a entrar. Y vamos a empezar configurando... bueno, que quede claro que todo esto que vais a ver aquí son copias de mis juegos, ¿eh? Son copias de mis juegos originales. Vamos a ver, lo primero de todo vamos a configurar el mando. Eso es lo primero, lo más importante viene luego, pero vamos a empezar por aquí. ¿Cómo funciona esto? Los que sepáis, pues guay, los que no sepáis, pues para esa gente lo estoy explicando. Es muy importante, aquí arriba tenéis la extensión. En este caso está el Nunchaku. ¿Por qué? Porque depende del juego que vayáis a usar, podréis jugar como simulando el mando clásico. ¿Os acordáis de ese mando que se enchufaba al mando original de Wii y al final acabas teniendo un mando de NES, ¿no? Normal y corriente, con cruceta y tal.
Con ese mando podríamos jugar, por ejemplo, a Mario Kart o a los Mario, etcétera, etcétera. Pero el Nunchaku lo vamos a necesitar en muchas ocasiones porque probablemente sean juegos que necesitan del puntero, que eso es otra cosa que explicaremos bien cómo hacerlo para que os responda al dedo, a la pantalla táctil, y no tengáis que estar con el giroscopio y con movidas raras. Por lo tanto, antes de comenzar a jugar a cada juego, tendremos que ser conscientes de qué es lo que vamos a necesitar para jugar a ese juego. Bueno, en este caso... perdonad que se me había bloqueado la pantalla. En este caso vamos a empezar configurando el Nunchaku. Primero configuramos el Nunchaku, luego el Classic. Para configurarlos, pues simplemente los cambiamos y escogemos entre ellos. Vamos a empezar con el Nunchaku. Bueno, pues con el Nunchaku básicamente tenemos... Aquí esto va a gustos. Botones C y Z, básicamente yo los tengo en los gatillos. Luego tenemos el stick. Stick arriba, stick abajo, stick izquierda, stick derecha. Luego en Swing no ponemos nada. En Swing no vamos a poner nada, veis que lo tengo vacío. En TIC este o TIC, o no sé lo que pone ahí, TIC, tampoco vamos a poner nada. Y aquí no vamos a tocar nada más, o sea, básicamente estamos configurando lo que es el mando original, sin el Nunchaku y el Classic, o sea, lo que sería el mando largo, ¿no? Con su crucetilla y el gatillito ese que tenía de atrás, pues esto es lo que estamos configurando aquí, ¿vale? O sea, repetimos, supongo que estáis ahí dándole. Los botones C y Z, y arriba, abajo, izquierda, derecha, tal, con stick analógico, vamos, yo lo tengo con el stick, pone stick, y todo lo demás no tenemos nada tocado. Ok. Y ahora vamos a ir al clásico. Que en el clásico, ¿qué botones tenemos? Bueno, pues en el clásico tenemos la A, la B, en este caso pues A, B, X, Y, Z, L gatillos, Start y Select. Luego tenemos stick analógico izquierdo, ¿vale? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Stick analógico derecho, arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego tenemos los bumpers, L y R. L y R. Luego tenemos el D-pad. Aquí tenemos el D-pad. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y no tenemos nada más. No tenemos nada más que configurar aquí. Aquí, en este momento, ya tenemos configurado tanto... Vuelvo a entrar. Vamos a dejarlo en Nunchaku. Tenemos configurado tanto el Nunchaku... Vale. Y tenemos configurado el Classic. Ok. Cuando ya tenemos esto configurado, volvemos a entrar otra vez. No volváis a entrar. Quiero asegurarme de una cosa antes de seguir. Perfecto, está perfecto. Ya no hay nada más. No hay nada más que hacer aquí. Muy bien, ahora vamos con lo que es la configuración del emulador. Vámonos a General, Dual Core siempre activado. Yo tengo activado el cambiar el disco automáticamente, eso va a gusto, si no lo podéis cambiar más adelante. Enable Cheats lo tengo puesto, aunque no tengo puesto cheats, pero esto venía ya de fábrica, así que así lo he dejado. Luego lo tengo en PAL. La región. Tengo activado las partidas guardadas. Si no activáis esto no os dejará guardar partidas mientras estáis jugando. Y aquí, ¿qué más tenemos? El JIT Follow este de aquí. Y el de abajo, el Override Emulated CPU Clock Speed, que lo acabo de desmarcar. Tiene que estar marcado. Y por último, el Fast Disk Speed está activado. ¿Vale? Os lo vuelvo a poner para que lo veáis. Venga. Esto ya estaría. En gráficos, OpenGL, he visto que Vulkan va peor. Supongo que el emulador no está muy por estos drivers y bueno, pues va peor, así que lo vamos a dejar en OpenGL. Si queréis probar, pero
Mostrar los FPS en este caso no lo tengo activado, el frame time este tampoco, el show FPS tampoco, no tengo nada activado aquí. El show speed color lo tengo activado, no sé por qué, no me muestra nada en pantalla, así que así lo dejo. Compile shaders before starting sí que lo tengo activado para que compile los shaders antes de empezar. Y en este apartado también tenemos en Unsets. En este caso, ahora mismo tengo la resolución en nativo. Todo esto que vamos a probar y todo esto que estamos configurando es para jugar con una resolución nativa, pero como veréis podemos subirlo. Pero lo guay está que jugando en una resolución nativa podemos jugar sin overclockear, como si dijéramos, ¿no? Sin hacer el modo este de performance, simplemente dejándolo en estándar. Y la máquina no se calienta, la verdad. Pero veremos que podemos subirlo a 1080 en muchos juegos y sin activar eso. Pero bueno, partamos de aquí. Una vez ya el emulador esté configurado, vosotros lo que tenéis que jugar es con esto, ¿no? Un poco con las resoluciones, y si realmente veis un cambio muy importante y os gusta tener más resolución, pues a lo mejor entonces tendréis que activar el modo performance si veis que los frames pues os dropean, ¿no? Os caen. ¿Qué tenemos aquí? El full anti-aliasing lo tenemos apagado. El anti-stropic este lo tenemos, anisotropic lo tenemos en 1. El postprocesado en 0, tenemos marcado en off, perdón, el post-processing effect lo tenemos en off. El Scalet FB copy lo tenemos activado, ahí lo veis. Y el Force 24 bits, la mayoría de esto ya venía, pero vamos a comprobarlo, que lo tengáis igual. El Arbitrary Mimap Detection activado. Skip Approximate activado. Y aquí no tenemos nada más activado. Volvemos atrás, vamos a Hacks. Y en Hacks, como podéis ver, las 4 primeras están activadas. Vale, las 4 primeras las tenéis activadas. Bajamos. Tenemos Store XFB Copies activado. El Immediately Present también está activado. Y el Script Presenting Duplicate Frames también está activado. Si seguimos bajando en el apartado Other, tenemos activado tanto el Fast Diff Calculation como el Disable Bonding Box. Vale, estos dos de aquí. Y el último, Save Texture Cache to State. Vale. Pues aquí tenemos los hacks. Me sabe mal no poder enfocaros súper guay, pero es que esto es lo que puedo hacer ahora mismo. Vale, Si nos vamos al apartado de Wii, aseguraros que tenéis el sistema en español, widescreen activado, el modo PAL lo tengo activado, enable screensaver, y todo esto no lo he tocado, ¿eh? Todo esto no toquéis nada porque no lo he tocado. Y en Wii no tenemos nada más. O sea, ahora mismo ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Quiero asegurarme, que no quiero dejarme nada. Que luego no vaya a ser que me esté dejando algo de los controles. Es que me parece muy simple lo que hemos hecho, pero es que es esto, ¿vale? O sea, no hay nada más. O sea, el momento que estás configurando, como os he dicho, el nunchaku, lo que estás configurando es tanto el mandito como el nunchaku, ¿no? El que llevaba el analógico, que se conectaba al mando normal. Y cuando estamos configurando el Classic, estamos configurando pues el otro mando estilo NES que se conectaba para jugar, pues eso, ¿no? Con un solo mando. Vale, pues hecho esto, ¿hay algo más? Pip. En general, ya lo hemos dicho. Vale. Vale, pues vamos a probar, no sé, vamos a probar Mario Galaxy, que es un juego que en Dolphin original petardea, queda gustirrinín.
Y vamos a probarlo aquí para que veáis, también os tengo que explicar otras cosas cuando entremos ya, que hay un menú que es cuando entremos, para que tengáis el puntero con el dedo, ¿vale? Lo que habíamos comentado antes. Bueno, vamos allá. A ver si no me deja mal. Vale, pues mirar, me está vetando. Hay algo que os tengo que decir antes de empezar este emulador, que es algo curioso, que no tiene ningún sentido para mí, pero a veces necesitas internet para que lance los juegos. O sea, os parecerá una tontería, pero a veces me crashea algún juego al iniciar, pongo el wifi y arranca la primera. Ya, no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a lo que digo, Mario Galaxy. A ver si ahora beta. Vale, ¿lo estáis viendo o no? Vale, está petando, ¿no? No estoy loco. Lo volvimos a abrir. Vale, ahora no peta. Bueno, normalmente cuando peta pongo el wifi y deja de petar. Pero bueno, sigamos. Es que pese a este handicap, es el único que le he encontrado, me ha pasado 2 veces. Está muy por encima para mí de todos los otros forks y todas las otras versiones que hay de Dolphin. Vale, ¿veis qué ocurre ahora? Que lo hemos dejado en Classic en el último momento que estábamos configurando el mando. ¿Qué pasa? Nos está diciendo, oye, se piensa que hay un Classic conectado, está diciéndonos, conecta un Nunchaku. Bueno, pues lo que hacemos, abrimos el menú. Y con este Dolphin no podemos cambiar esto desde aquí, ¿vale? Con este Dolphin no podemos cambiar esto, tenemos que salir. Por eso te digo que lo tenemos que saber de antemano, ¿vale? Pues bueno, no pasa nada, nos vamos al mando, nos vamos a la extensión y le decimos que queremos el Nunchaku, ¿vale? A ver, ¿dónde estáis? Aquí, aquí, por aquí, por aquí. Es que esperar, ¿eh? Que vuelva a enfocar. No puedo conseguir más de esto, ¿eh? A ver. Vale, señores, no puedo conseguir más que esto. Vale. Hemos cambiado a Nunchaku y volvemos otra vez. Lo dicho, de verdad, si os peta... Ostras, ¿qué pasa aquí? Si os peta... meterle a internet. Bueno, vemos que el sonido no está nada lagueado, ni desde el principio. Es increíble cómo suena esta máquina, ¿eh? A los que os guste... Me la he acercado aquí a la solapilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, nos dice que apretemos AB. Muy bien. Veis aquí que yo con el dedo voy donde quiero. Si no configuráis esto, probablemente tengáis que estar con la consola como así en, ¿sabes? Como en paralelo al suelo y de repente os reconocerá, será como si estuvierais apuntando a la pantalla de vuestro televisor y os aparecerá esto. Bueno, ¿cómo lo hacemos para tener esto? Nos vamos a Overlay Controls. Nos vamos a Touch IRC Pointer, IRC Mode. ¿Vale? No ha salido nada. Me he salido, ¿no? Overlay Controls, Touch IR... Touch IR Pointer, IR Mode, y en IR Mode ponemos Follow, ¿vale? Pero aquí no acaba la cosa, todavía no os va a funcionar. Volvemos a Overlay Controls y aquí tenéis un apartado que pone Motion Controls. Y aquí en Motion Controls pondréis
que no use los... Que no use los sensores de la consola. Don't use device sensors. ¿Vale? Con esto... Ya cuando pongáis el dedo encima, pues podréis... Será como el puntero de vuestro... Jolín, es que no me acuerdo cómo se llamaba el mando original de la Wii, tío. O sea, lo que no es el Nunchaku y lo que no es el Classic, lo que es el pirulo, el mando largo, pues no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona esto, ¿no? Vamos a empezar una partida nueva, que yo nada había probado un poquito solamente. Porque... A ver, espérate, ¿eh? ¿Esto cómo iba? ¿Por qué se va para el centro otra vez? A ver. Porque está marcado el Always Recenter. Lo vamos a desmarcar. ¿Vale? En Overlay Control, el Touch IR, el Always Recenter, pues lo habré marcado ahora sin querer. Mientras estaba enseñándoos eso. A ver ahora. ¿Veis ahora que se queda donde yo diga? ¿Vale? Total. Lo ponemos donde queramos y apretamos la A, básicamente. Voy a bajar el volumen. ¿Quieres crear un archivo de juego para este planeta? Pues no. Yo me acuerdo... Ah, ¿veis? Como dos toques clica. Dos toques clica. Vale, escogemos personaje. ¿Veis? Si hago dos toques, clicará. Ya veréis, ¿eh? Bueno, tiene que ser en el sitio, ¿veis? ¿Te quedas con este icono? Sí. Y empecemos. Fucking maravilla, ¿eh? Fucking panza y fucking maravilla. Estáis viendo cómo se mueve, ¿no? Y quiero enseñaros que efectivamente estamos en modo estándar. No estamos haciendo ni un Height Performers, ni Transformers, ni nada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Que, bueno, la estrellita esta ahora nos sigue con el dedo. Es como si con una mano estuvierais apuntando con el mando a la pantalla y con la otra pues tuvierais el nunchaku y os fuerais moviendo. Vale. Con este centramos la cámara. Mirad cómo... O sea, no sé, tío, se siente... De verdad, yo pongo el Dolphin original y no consigo que vaya así ni de coña. Y no veo ninguna pérdida de texturas, de... Bueno, entonces, ¿qué pasaría si ahora dijéramos... Bueno, alguien que dijera, oye, pues es que yo quiero más resolución. Porque, hostia, no me parece suficiente, que de verdad... O sea, vosotros lo estáis viendo por el móvil, pero yo que lo veo en persona, o sea, se ve muy resolutivo. Nos iríamos a Quick Settings... Y aquí, pues oye, imaginaros que queremos subirla... No, que la estoy liando. Imaginaos que queremos subirla a 2. Bueno, pues a 2... Cuando subamos por aquí... Ah, pues no está petardeando.
No petardea. No, la verdad que no petardea. Lo veo un poco más nítido, sí que lo veo más nítido. Pero yo creo que aquí sí te va a calentar un poco la consola. Aquí sí que lo pondría no sé, en la primera performance o aunque fuera el ventilador, ¿no? Pero yo realmente si me dices, oye, prefiero gastar menos batería y a lo mejor tener algún frame más, porque es que lo veo muy bien así ya. Pero vamos, que lo puedes subir hasta 3. Si le pones... si le subes... Joder, vamos a decirlo bien. La performance, lo estamos diciendo bien, performance. Si la subimos a height, ya te digo yo que lo puedes subir a 3 y a 4 de resolución y te va a ir bien. Pero bueno, vamos a seguir para ver, porque oye, esto es lo típico que te enseñan el trocito que funciona. Y... estoy jugando mirando a través del móvil, ¿eh? Así que, o sea, imaginaros, no sé. No lo veo muy claro. Pues que es una maravilla, de verdad, ¿eh? Es fucking maravilla. Qué pena no tener una buena cámara para que veáis esto, cómo se ve realmente de bien. Y mirad, chicos, que he probado varios, ¿eh? He probado el MJ3, el primero, he probado varias versiones distintas de Dolphin. Y esta es la única que me va así. Pese al bug este que tengo, que a veces si no tiene internet la app como que no arranca el juego, que luego lo quito y quito internet y ya está. O sea, no sé, es algo raro. Pero es que la optimización, porque no sé, habrá gente que diga, es que no sé, pues estará bajada las texturas y tal, pero yo de verdad, yo lo he probado en el Dolphin normal y lo veo a petardazos, pero lo veo igual, pero a petardazos. Y aquí lo veo, pues, como lo estáis viendo ahora. Los ángulos de pantalla son buenos, de esta máquina. No sé, ahora no estoy viendo atrás del móvil y aquí es hasta donde había llegado. Yo este juego no lo he jugado. Pero Peach dice socorro por ahí, veo socorro. Y ya vamos. La consola no está caliente, ¿eh? O sea, no, para nada. O sea, nada de nada. Es que, tío, o sea, va mejor esto que los juegos de GameCube, tío. O sea, no sé, ya probaremos los juegos de GameCube porque todavía estoy acabando como de ver dónde los puedo jugar mejor, pero me parece espectacular este MMJR2 VBI.
Vaya chufla que se ha llevado Mario ahí, ¿eh? Hala, he quitado el... Soy el puto amo. Bueno, chicos, yo creo que es suficiente, ¿no? Para comprobar cómo funcionaría el láser, tú, no sé cómo decirlo. El punto, ¿no? El punto IR, el punto del mando, es decir, lo del dedito. Y cómo configurar el nunchaku, los controles. Habéis visto que funciona absolutamente todo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a salirnos. Ya vamos un momento a intentar provocar el fallo. Veis que estamos en internet, vamos a intentar provocarlo. Porque ya os digo que cuando me ha pasado, no es que a la siguiente funcione, no basta que no activo el wifi, pero es que no sé, el tema de los bugs, de la programación es tan raro que a veces no sabes. ¿Veis? ¿Veis cómo ha petado? Ha petado una vez, ¿vale? Va a volver a petar. No. Bueno, normalmente peta la segunda también. No sé, en fin. Vale. Bueno, ahora vamos a ponernos en otra casuística para que lo tengáis bien completo todo. Que sería, por ejemplo, querer jugar a un Mario Kart, que es un juego que te va a exigir un poco más gráficamente y además lo puedes jugar con el Classic y además es mucho mejor. Bueno, pues como sabemos que vamos a jugar a Mario Kart, nos vamos a ir a cambiar los controles. Vamos a ir aquí, lo de antes, lo de siempre, ¿no? Enable y cambiamos el Nunchaku por el Classic. Y aparece aquí el Classic. Ya está aquí, Classic. Muy bien. Uy, perdón, que me iba ya cerraba. No. Vale, vamos a darle a Mario Kart, a ver si se lanza bien. Pues ahí lo tenéis, petardeando. Vamos a ver. No sé, ahora a lo mejor es a la segunda siempre que funciona. Bueno, pues es a la segunda siempre. No sé. Seguiré mirando esto. De momento, aún y estos fallos que podáis una vez cada cuanto iniciar un juego y tengáis que iniciarlo 2 veces, sigue valiendo la pena, ¿vale? O sea, no sé, yo lo veo muy claro. Vale, como veis, ya ha cogido que es un Classic, porque nos sale que apretemos la A. ¿Vale? Yo le doy al táctil aquí como si fuera esto la Switch. Bueno, vamos a empezar con una contrarreloj. A ver cómo responde, pues eso, con resolución nativa y sin subir performance. Vamos a ver cómo responde. Aquí la música nos está petardeando. Aquí ya vuelve. Bueno, no sé a quién he retado. Bueno, está yendo perfecto. No, ¿veis? Ahí se me ha enganchado. Ahí ya se está enganchando. ¿Vale? Estamos viendo que Mario Kart... No. Mirad cómo se me está enganchando, ¿vale? Vale. Bueno, estamos en... No podemos jugar con la resolución porque estamos a 1. Aquí ya no hay juego posible. Podríamos probar con Vulcan. Petará o no sé. La mayoría de juegos petan con Vulcan. Pero aquí sí que a lo mejor, oye, si queremos jugar a un juego que nos pasa esto, le podemos meter un high performance de estos y vamos a ver si hemos solucionado algo. Como podéis ver, ya no tenemos enganchones. Estoy jugando mirando al móvil, ¿eh? Estoy jugando... Uy, vale. Vale, ya está.
Vamos a volver a quitar el modo performance y vamos a irnos para, joder, asegurarnos que no era a lo mejor una carga de, yo qué sé, de caché. No, mirar, ya no puede. Ya no puede. O sea, soy el primero que decía que no se notaba el incremento, pero es en ciertos, en circunstancias muy... ¿Vale? Porque os encontraréis con juegos de PS2 a lo mejor que no os hace nada, pero todo es dependiendo de las resoluciones muchas veces, porque PS2 sí que puedes subir más la resolución a veces y que sea móvil, pero depende del juego, te pasará lo mismo que aquí. Ahora que nos ha pasado que con Mario Kart, o sea, con Mario Odyssey habíamos podido jugar y habíamos podido doblar la resolución. Con este no podemos ni jugar con eso, o sea, hay demasiados elementos 3D moviéndose a la vez o a mucha velocidad, no sé por qué, pues tiene más carga a lo mejor. Y entonces necesitamos este recurso, ¿no? Necesitamos el High Performance que nos activará los ventiladores. Dejamos unos segundos para que suban los megahercios y ahora ya lo tenemos. Se ha apagado la pantalla del móvil, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a probar si en una carrera con más carga, con más competidores, con el modo High Performance, pues vamos a poder jugar decentemente. Vamos a hacer un Grand Prix. Allá vemos aquí la carga de toda esta gente. Voy a mirar la consola y os digo si me da a mí la sensación. No. No, ya está. Y si cae en la primera curva. A ver. No. Claro, pues ya vemos que podemos jugar. ¿Ahora qué pasa? ¿Podríamos con el High Performance subirlo a 2 y que siguiera funcionando bien? Pues vamos a verlo. Un poco justo, ¿eh? Pero a lo mejor tira... O sea, aquí vemos hasta dónde tira el High, ¿no? Vamos a ver. Pues sí que lo mueve, ¿eh? Al doble con el High. Uy, ahí, a ver. Ahí me ha petardeado. Claro, estamos con 50 centímetros cúbicos, con lo cual a lo mejor os da la sensación a veces que va lento, pero... Pero bueno, sí que lo mueve, ¿eh? Sí que lo mueve, pero de todas formas, yo qué sé, tú, yo no veo tanta diferencia. A lo mejor alguien dice, oye, pues yo sí que la veo. Sí que se nota un incremento de resolución, pero en pantallas tan pequeñas... Pues oye, es difícil, ¿no? No es algo que te vaya a hacer disfrutar mucho más. Y en cambio los frames, pues oye, para mí sí que te van a marcar la diferencia. Pues bueno, ya lo habéis visto. Funciona realmente bien configurado así. Y así con 4 o 5 juegos que he probado. Tengo que hacer más pruebas. Pero oye, mira, esto para alguien que esté cacharreando un montón intentando conseguir una buena optimización, que con Dolphin se haya vuelto loco con el original como me ha pasado a mí, porque dices, hostia, la consola tiene la potencia, o sea, la consola lo tiene con sus 8 GB de RAM, con su T1100, o sea, tiene la potencia para mover esto, pero pues oye, hay que optimizar drivers para esta GPU y hay que hacer cosas, pero desde luego... Esto ya es un pepino y con el tiempo va a acabar siendo Dios. Va a acabar siendo Dios. Pues nada, pasemos a las conclusiones. Pues ya estamos aquí. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La primera, que muy mal, porque no he puesto contador de FPS. Aún ya si el vídeo está a 60 FPS, con lo cual vas a poder ver caídas. Sinceramente, a mí me da la sensación de que de 50 no baja. O sea, yo lo siento a 60 con una pantalla tan pequeña. ¿Qué más? ¿Alguien más entendido que haya por ahí? Si me puede decir por qué puede estar petando este Dolphin, probablemente sea por alguna cosa que tengo activada, porque no creo que sea
del propio programa, porque es un poco conocido esta versión de Dolphin, la VBI, bueno, no sé, la que hemos visto antes, ya ni me acuerdo. Pero sí que es verdad que, coño, peta de vez en cuando. A mí me ha petado una vez antes de empezar a grabar el vídeo y luego ya me ha pasado un par de veces. Pero bueno, una vez arrancas el juego, va de perlas. Así que bueno, si alguien sabe el motivo por el cual puede estar petando, pues que me lo diga. Y nada más, oye, espero haberos ayudado a los que tengáis un poco de problemas con Dolphin y con Wii. Sobre todo a mí me costó un poco lo de la configuración del puntero y tal. Y sobre todo que fueran los juegos así un poco más fluidos, ¿no? Un poco más sueltos, incluso pudiéndolos llevar a resolución nativa sin que la consola prácticamente se caliente y mantenga un frame rate pues constante. Así que nada, eso, espero haberos ayudado. No hay nada más que aportar sobre Wii. Si averiguo algo os lo diré. Y bueno, oye, si le dais like por el tiempo que he dedicado a hacer esto y veo que os mola, pues oye, subiré pues otras configuraciones para otras consolas como Citra. Hay un Citra que va de perlas, va perfecto. Estoy todavía probándolo, pero va muy bien. Así que nada, sin más dilación os mando muchos besos, muchos abrazos, paz y amor, cuidaros mucho. Chao.